Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al formato clases grabadas. Bueno, esta modalidad, como bien sabrán, tenemos la limitación de que ustedes no están presentes acá, no me van a poder hacer las preguntas directamente, pero lo van a poder hacer a través de la página que tenemos en Facebook. Ahí espero que hagan los comentarios, las consultas, las dudas, todo lo que tengan, lo hagan por ahí. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que es el entrenamiento de la fuerza. Vamos a hablar de conceptos generales, una definición, vamos a hacer una pequeña reseña histórica, hablamos de los beneficios de lo que es el entrenamiento de la fuerza, los factores que determinan las posibilidades de generar fuerza y de algunas clasificaciones, las principales. Bien, cuando hablamos de fuerza, desde el punto de vista del entrenamiento, lo vamos a ubicar dentro de lo que son las capacidades motrices o capacidades físicas motrices. Dentro de ellas tenemos capacidades físicas condicionales y coordinativas. Esto lo hemos hablado en lo que fue la primera clase. Dentro de las condicionales hablamos de fuerza, flexibilidad, velocidad, resistencia. Algunos la flexibilidad no la hablan como flexibilidad, sino de amplitud de movimiento o de movilidad. Y como les decía, acá hablamos de rapidez, algunos pueden hablar de velocidad. Por otro lado, después tenemos las capacidades físicas de tipo coordinativas. Podemos hablar de adaptación, equilibrio, sincronización, reacción, ritmo y orientación. Podría estar dentro de esto y un poquito mal ubicado, mal definida lo que es la propiocepción. Tal vez lo han escuchado hablar el término, que en realidad lo que se trabaja es el equilibrio, no la propiocepción. Si bien la capacidad es el equilibrio, tiene sus mejorías o sus beneficios en la propiocepción. Pero la propiocepción como capacidad en sí, directamente no la trabajamos. Bueno, estas las vamos a ir viendo en las próximas clases. Y ahora vamos a hablar en las primeras de lo que refiere al entrenamiento de la fuerza. Bien, la fuerza acá arriba puesta. ¿Por qué acá arriba? Como capacidad física fundamental. Muchos autores la plantean ahí y si nos ponemos a pensar un poquito, cada vez que nosotros realizamos un movimiento, requerimos tener un mínimo de fuerza para poder lograrlo. Que después ese ejercicio lo repitamos muchas veces y entrenemos un componente de resistencia, o que ese movimiento a su vez lo queramos hacer veloz y por lo tanto estaremos viendo un componente de velocidad de movimiento, pero siempre tiene que haber una activación de los músculos para que se pueda dar. Desde ahí se lo considera tan importante y como una condición de base para todo. Y por otro lado hablan de que estas dos serían capacidades facilitadoras de este vínculo entre la fuerza, la resistencia y la velocidad, las cuales se relacionan y según como sea en cuanto a magnitud, tiempo de duración y una cantidad de componentes más, estaremos hablando de ejercicios físicos o actividades físicas más o musculares más relacionados a la resistencia, más a la velocidad o más a la fuerza. Bien. Al momento de definir, se puede hacer desde diferentes puntos. Si vamos a lo etimológico, o sea, a buscar el origen de la palabra, deriva del latín, del vocablo fortia, que significa fuerte. Así que bueno, es sin duda una definición que viene observando algún tipo de actividad para el cual se necesita ser fuerte, ya sea a nivel de un individuo o de otro ser, como puede ser un animal. Bien, la física, por su lado, define la fuerza como magnitud de carácter vectorial capaz de deformar un cuerpo, o sea, un efecto estático sería eso, la deformación, o modificar su velocidad o vencer su inercia.
y ponerlo en movimiento si está inmóvil. Bien, tres cosas acá. Estamos hablando de algo estático y algo dinámico, como dos posibilidades diferentes de la fuerza. Después, por otro lado, estamos hablando que dentro de lo estático podemos decir que cuando se aplica una fuerza podemos deformar un elemento. Podemos modificar su velocidad si ese elemento está en movimiento, ya sea acelerarlo o enlentecerlo o frenarlo, o vencer su inercia y ponerlo en movimiento si estaba inmóvil. O sea, algo quieto, nosotros lo empujamos, lo pateamos, lo lanzamos. Estos serían efectos dinámicos. Pero esto es muy importante porque habla de la fuerza como una magnitud vectorial. Ahí nos vamos a nuestras clases de física del liceo y recordemos qué pasa con los vectores. Bueno, los vectores es importante que tienen un punto de aplicación o de salida, y ese vector luego va a tener una dirección, un sentido y una magnitud. Cuando nosotros aplicamos la fuerza, la aplicamos en un punto, con una dirección, con un sentido y con una magnitud. O sea, qué tan fuerte es. Y eso estaba dado un poquitito por esta fórmula, lo expresa. Que para saber la fuerza, la sacamos de la relación masa y aceleración. O sea, de cuánto pesa el objeto, de eso va a depender la fuerza aplicada. O sea, de su masa, de su peso, en relación a la aceleración. O sea, al cambio de velocidad. En el caso de una deformación, y sería un tipo de fuerza estática, por eso no aplica tanto esta definición. Pero cuando hablamos de la parte dinámica, nos vamos a lo que es el estudio de la cinética y la cinemática, otras partes de la física, que habla de aceleración. Bueno, cuando hablamos de aceleración, que hablamos de cambio de velocidad. Cambios de velocidad, algo que se está moviendo, nosotros lo aceleramos y lo llevamos a mover más rápido, o sea, lo aceleramos. O algo que se está moviendo y nosotros le quitamos velocidad, lo desaceleramos. O le cambiamos su dirección. Y eso se va a significar también un cambio en su velocidad, porque cambió el sentido. Ese efecto nos llevaría a que, si tenemos en cuenta la masa y la aceleración que se le aplica a eso, podremos saber cuánta fuerza le estamos aplicando para lograr obtener esa acción. Esto lo vamos a ir tratando más adelante, lo vamos a ver cuando demos algo de biomecánica, que ahí vamos a hablar de tanto de esta definición como después lo que tiene que ver un poquitito con palancas y demás. Bueno, nos vamos a la fisiología ahora. También tenemos varios autores que definen la fuerza. Kuznetsov en el 84, lo cual fue reiterado por varios autores en siguientes ocasiones, habla de la fuerza como la capacidad de vencer u oponerse ante una resistencia externa mediante la tensión muscular. ¿Qué hablamos de esto? Estamos hablando de una resistencia, una fuerza externa, y hace referencia a que nuestra capacidad de vencer esa fuerza. No habla de por qué está dado esa fuerza, no habla de mucho más de eso, pero siempre dice que tenemos, a través de la tensión muscular, podemos vencer una fuerza externa. Esto dice Kuznetsov, eso es la fuerza, vencer una fuerza externa a través de la tensión muscular. Nutgen y Kramer, más adelante, van un poquitito más. Dicen, función específica que desarrollan los músculos esqueléticos. Lo van a ver más adelante en términos, pero nosotros tenemos diferentes tipos de músculos. Tenemos músculo esquelético, músculo cardíaco y después músculo liso, que es el tipo
de músculos que tienen básicamente nuestras vísceras. Así que él habla de la función específica que tienen para desarrollar los músculos esqueléticos. Es una capacidad involucrada en cualquier movimiento, así que incluyen dos cosas interesantes. Definen quién lo puede hacer. Acá hablaban de tensión muscular nada más, acá ya estaban hablando de músculos esqueléticos. Y que tienen la capacidad de estos músculos esqueléticos estar presentes en sus acciones en cualquier movimiento. O sea, no está hablando únicamente de lo que tiene que ver con el deporte, en el ejercicio físico, ni nada. O sea, lo que les decía hoy al principio. Cualquier movimiento está relacionado con nuestros músculos. Está vinculado con la acción de la fuerza. Así que introduce algo interesante. Porta en el 88 habla de fuerza como capacidad del deportista de generar tensión intramuscular. Yo creo que vamos un poquito para atrás con esta definición, porque lo hace muy específico. Habla solamente de los deportistas, parece que fueran los únicos que pueden tener fuerza, a través de su tensión intramuscular. O sea, los músculos se tensan, es su capacidad. Se parece un poco a esto, pero más simplista todavía. Bueno, Grosser y Müller en el 89 hablan de capacidad del sistema neuromuscular de superar resistencias a través de la actividad muscular, que sería un trabajo excéntrico, de actuar en contra de los mismos, lo consideran trabajo excéntrico, o bien de mantenerlos, y estos lo considerarían trabajo isométrico. Considero esta definición bastante completa, porque ¿qué empieza a hablar? Sistema neuromuscular, importantísimo. Habla de músculos y de nervios. Nuestros músculos no funcionan aisladamente, o sea, si no hay una descarga nerviosa, todo esto lo van a ver en fisiología después, no puede haber una contracción muscular. Necesitamos un estímulo nervioso para la contracción de los músculos. Así que bueno, primero abren la cancha para ese lado, de hablar de capacidad neuromuscular. Y hablan de superar una resistencia externa a través de la activación de los músculos. Y acá le suman el trabajo el término que trabajo concéntrico. Vamos a definirlo más adelante también, no nos vamos a embarullar esto, pero diferencia los tres tipos diferentes de trabajo, concéntrico, excéntrico e isométrico, vinculado con diferentes tipos de actividades. Uno es superar una resistencia, el otro es actuar en contra, o sea, frenar una resistencia, y el tercero sería mantener el objeto. Como les digo, ya lo vamos a definir, pero ellos hablan de tres tipos diferentes de trabajo dentro de lo que sería la fuerza. González Vadillo y Gorostiaga, en el 95, dicen que la fuerza para ellos es la capacidad de producir tensión que tienen los músculos al activarse. De nuevo, me parece muy simplista y creo que nos estamos yendo atrás, hablando solamente de que la fuerza es solamente relacionada con esa tensión muscular que puede tener un músculo. Bien, después encontré esta otra definición que es parte de un trabajo monográfico de Vinuesa. Me pareció muy interesante porque toman parte de la definición de Grosser y de Müller, ya que hablan de capacidad neuromuscular que permite mediante la contracción muscular, ahí vamos bastante parecido, y empiezan a incluir cosas. ¿Qué puede hacer esa activación? Esos músculos a través de la activación muscular pueden deformar, ya lo hemos hablado, lo habla la física, es una capacidad de la fuerza. Frenar, por acá también lo mencionaba Grosser y Müller. Y parar, no es lo mismo frenar que parar, estamos hablando de un cambio de velocidad y cuando decimos parar es llevarlo a cero. Soportar o sostener, estaríamos hablando de mantener, o sea, es como este trabajo isométrico que decían. De superar o impulsar sería como el trabajo concéntrico que menciona Müller. Y hablan de que esto lo podrían hacer contra una oposición o resistencia o elemento. O sea,
podrían trabajar todo eso en contra de esto. Dice, y tener tanto una tensión tanto interna como externa del organismo. Puede venir este tipo de oposición. ¿Por qué interna o externa? Cuando nosotros hacemos fuerza contra un objeto, estamos haciéndolo contra algo externo a nuestro organismo. Pero nuestros músculos se pueden igualmente activar teniendo una resistencia externa. ¿Cómo se da esto? Si ustedes observan, lo que es, han visto alguna competencia, por lo menos las poses que realizan los culturistas, ven como ellos se paran en el estrado y van con su musculatura relajada, como la llevamos todos. Y en el momento de posar, ven como sus músculos se activan y no tienen ninguna oposición aparente. Bueno, sí, la tienen porque lo hacen a través de posturas donde buscan un trabajo de tipo isométrico y muchas veces son sus músculos antagonistas. O sea, después vamos a definir esto, o sea, tenemos diferentes músculos, tanto agonistas como antagonistas, unos que hacen un trabajo y otros que lo frenan. Bueno, frente a la relación de eso, logran una activación muscular. Esto viene heredado de alguien que lo vamos a ver después cuando hablemos de la historia, de un señor que armó todo un método de tensión dinámica que llamaba, que lo hizo en base a esto. Pero bueno, vamos a más adelante a hablarlo de ello. Si me quedo con una definición, me quedo con esta última. Me parece muy completa, por eso se las agregué. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la historia del entrenamiento de la fuerza, principalmente, y también de lo que tiene que ver con el entrenamiento de la actividad física en general. Acá tenemos un gráfico de lo que es la historia, las diferentes eras del ser humano, de Homo sapiens, como especie que somos, y si bien esta gráfica está muy reducida y realmente no representa a escala cómo es nuestra historia sobre la Tierra como humanos, porque según la teoría evolutiva, como Homo sapiens, empezamos en el inicio de la prehistoria, y el inicio de la prehistoria es muy variable, pero están hablando de decenas y algunos hasta de cientos años antes de Cristo. Si hablamos que desde la antigüedad hasta ahora van unos 5.000 años, que parece mucho, la prehistoria estamos hablando que duró decenas y en algunos casos cientos de años. Algunos hablan de 200, 300 años, algunos hablan de cerca de 100 años, 100.000 años, comparado con los 5.000 que llevamos. O sea, somos más prehistoria que historia, muchísimo más. Bien, la prehistoria, la cual se divide en tres partes. Estamos hablando del paleolítico, del mesolítico y del neolítico. La parte de la prehistoria más antigua es la que vamos a definir primero. Este hombre paleolítico tenía un entrenamiento muy intenso. Y era un entrenamiento totalmente involuntario. El hombre paleolítico, su vida estaba centrada en una sola cosa, o muy principal, que era la supervivencia. Se vivía en un medio muy hostil, donde habían muy pocos recursos, y por ende era muy difícil la supervivencia. Por ende, se estaba entrenando todo el día. O sea, el nivel de actividad física, no sé si recuerdan lo que hablamos en primer clase, las diferencias entre actividad física, ejercicio físico y deporte. La actividad física, como recuerden, son las funciones básicas de la supervivencia, a las cuales, si esas se daban de forma planificada, ya estamos hablando de ejercicio, y luego cuando había competencia y reglas ya estamos hablando de deportes. Pero bueno, este hombre prehistórico realizaba mucha actividad física en su diario vivir. Así que este hombre prehistórico entrenaba su físico
y su fuerza a través de actividades súper básicas, como lo era la caminata, como era correr, como era trepar, como era saltar, como era llevar cargas pesadas, cosas muy básicas, pero que le generaban un gasto energético muy grande y los llevaban a ser personas, individuos muy fuertes, porque solo el fuerte sobrevive en un ambiente así. Bien, eso cambió con el tiempo. Con la llegada de la agricultura, pasamos al neolítico, ya no había que salir a cazar obligatoriamente para poder tener comida, ni treparse a los árboles para poder alcanzar a los frutos. Ya el hombre se lo generaba a su propio alimento. Y eso que hizo lo volvió mucho más estático y sedentario. O sea, empezó a tener tipos de actividades más repetitivas, o sea, desde lo que es la parte coordinativa mucho más pobre, y a su vez le aseguraba que, como tenía el alimento, no tenía que correr detrás de él, la parte de incertidumbre no la tenían, y bueno, se volvió un ser más social. Luego tenemos la llegada de la antigüedad. Este periodo empieza con los primeros hallazgos de la escritura. O sea, eso nos permite poder tener registros de lo que ocurrió a partir de esta fecha. Y eso estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, aproximadamente. Los primeros antecedentes de lo que es entrenamiento de fuerza en sí, lo que hay constatado es en China, y estamos hablando de unos 3600 años antes de Cristo. En esa parte, los emperadores obligaban a sus súbditos a realizar ejercicio de forma diaria. Todos los días tenían que hacer diferentes tipos de ejercicios. ¿Cuál era el motivo? La guerra. En esta época de la antigüedad y parte de la Edad Media, pero principalmente en la antigüedad, surgieron lo que eran las grandes civilizaciones y junto con ellas grandes guerras, donde las ansias de tierras y de poder era lo que movilizaba a los emperadores o reyes del momento, y sus súbditos tenían que acatar sus leyes, sus reglas. Así que bueno, tenemos cultura como la de los egipcios, que ahí empezamos a ver no solamente entrenamiento para la guerra, sino competencias, donde se observan en las tumbas las preparaciones que se hacían, y dentro de ellas uno era levantar sacos de arena y competencias de ese tipo. Esto lo hacían básicamente los soldados. Dentro de lo que es la antigua Persia también tenemos algunos antecedentes de lo que era el entrenamiento. Se habla por allá por el año 3000 a.C., que ya había un sistema de entrenamiento o de ejercicio, una gimnasia, también pensado en los guerreros. Después, un poquito más adelante, ya aparecen los griegos y los romanos. La cuna de los Juegos Olímpicos está en esta región. Y dentro de ello tenemos un elemento que es el considerado el padre del entrenamiento progresivo, o sea, la progresividad del entrenamiento. El famoso Milón de Crotona, que tal vez alguien escuchó hablar alguna vez. Este señor realizó un entrenamiento bastante fácil, al parecer, pero que le dio resultados muy buenos. Comenzó de chico a levantar un ternero, el cual lo ponía en su espalda, lo levantaba, lo alzaba y caminaba con él.
Ese ejercicio lo realizó de forma diaria. El ternero, día a día, iba sumando peso corporal, iba creciendo. Y acompañando ese peso corporal, este señor iba incrementando su fuerza. Lo levantaba todos los días, todos los días, todos los días. Ese ternero un día llegó a ser un toro. Y este señor, Mirón, lo seguía levantando. Y se dio cuenta, este guerrero era guerrero y era competidor también, porque en ese momento una de las principales competencias era la lucha. Y este señor, ¿qué hacía? Jactándose, llegaba a caminar hasta 200 metros con ese toro alzado en sus espaldas para luego competir. Bueno, fue amplio ganador de juegos que se realizaban en esa época, como eran los Olímpicos, que eran uno de ellos, pero había varios tipos más. Y bueno, durante muchísimos años fue el ganador de todos ellos. Un día llegó alguien más fuerte y bueno, terminó la historia de sus mitos, porque bueno, tiene un componente bastante mitológico lo de él, y su final también. Búsquenlo, que está bastante interesante. Es más, hay muchas esculturas sobre su final. Los romanos también, estas épocas, competían en disciplinas y se entrenaban que estaban todas muy relacionadas con la fuerza. A su vez, por estas épocas, también se empezó a sumar un componente, podemos decir, estético de la fuerza. Los romanos le daban mucha trascendencia, mucha importancia a lo que era el aspecto físico, y vieron que a través del ejercicio físico sus cuerpos iban a poder estar en forma, poder tener esa belleza. Cuando continuamos en la historia, llegamos con la caída del Imperio Romano, llegamos a la Edad Media. Durante la Edad Media, el cristianismo o la Iglesia Católica tuvo una presencia muy grande en lo que tiene que ver con los parámetros sociales y políticos. O sea, la Iglesia estuvo muy cercana a lo que eran los reinados y por tanto tenía mucho poder. Como el cristianismo, o tal cual como se concebía en ese momento, generaba una idea muy de rechazo del hombre en sí y del cuerpo, más que nada, se dejó de lado todos estos manifiestos que se tenían, y lo que fue el entrenamiento fue muy acotado. Simplemente se llevó a que realizaran tipos de ejercicios así. Los nobles realizaban entrenamiento y guerreros, pero básicamente los mercenarios. Y bueno, de ahí se conocen todas las historias de vikingos y los reconocen como fuertes guerreros donde entrenaban mucho la fuerza y lo que tenía que ver con la parte de las competencias marciales más que nada, o sea, estaban muy relacionados a la pelea. Después pasamos al Renacimiento. Acá renacen muchas cosas. Acá estamos hablando ya de la Edad Moderna. Pasamos a otro pedido y con él renace lo que es el gusto por el cuerpo. Verán las esculturas, verán lo que son pinturas renacentistas, y la mayoría eran desnudos y muestran la gran parte de ellos cuerpos físicamente trabajados. O sea, hay mucho gusto por el cuerpo, y eso no va solamente en las pinturas, era lo que reinaba, el paradigma reinante en ese momento. Así que bueno, en ese momento se escribe mucho, se estudia mucho sobre lo que son la educación física, el entrenamiento, se empieza a ver mucho lo que es la anatomía. Hay muchos avances en ese momento. Si seguimos avanzando luego en lo que es la Edad Moderna,
llegamos al momento de la revolución industrial. ¿Qué ocurre en este momento? La aparición de la máquina. La máquina haciendo el trabajo de los hombres. Esto cambia totalmente lo que es la realidad del humano. Y si bien decimos que cuando el hombre dejó de ser cazador y se volvió agricultor, con la llegada de la revolución industrial, esto también fue un gran salto, porque las máquinas empezaron a hacer el trabajo del hombre. Aparecieron los medios de transporte, como son el tren, que llevaba a que también fuera mucho más accesible moverse y tener que hacer menos para moverse. O sea, se volvió mucho más, podemos decir, más pasivo. O sea, se redujo la carga de actividades físicas, en parte en volumen, igual la gente seguía trabajando, pero los trabajos cada vez son más monótonos y repetitivos. O sea, el carácter de la incertidumbre, como decíamos hoy, que tenía el hombre prehistórico, ahora ya no lo tenemos. O sea, ya sabemos que vamos a ir a trabajar a un lugar, a hacer cierto tipo de trabajo. Después empezó el trabajo seriado, y eso se volvió mucho más rutinario. Repetimos cierto tipo de ejercicios, tantas horas al día, sabemos que vamos a tener la comida. Fue un gran cambio en la revolución industrial. Y acá apareció de nuevo el concepto del entrenamiento para algo. El moverse como una práctica intencionada para poder tener un cuerpo preparado para algo. Y acá también aparece el tema del deber cívico. Y acá aparecen nuevamente las guerras. Lamentablemente eso está siempre detrás. El servir al país, ya no al rey, sino a las naciones. Acá en estos momentos tenemos la aparición de los bloques. De a poquito se empiezan a perfilar lo que termina siendo después el bloque capitalista, con lo que sería parte de Europa del Este y Norteamérica, el gran auge de Norteamérica, y por otro lado lo que sería luego el bloque más socialista. Y aquí empiezan las diferentes escuelas, relacionado también a lo que es el entrenamiento. Bien, si seguimos avanzando y llegamos a nuestra era, la era contemporánea, que surge luego de la Revolución Francesa, acá encontramos que cada vez los individuos se empezaron a relacionar más con el entrenamiento de la fuerza. Acá empezamos a ver profesionales de esto. ¿Con qué? Con la llegada de los circos y de los famosos forzudos. Me río porque ese término me parece muy, muy cómico. Hombres fuertes que hacían alarde de lo que son sus capacidades de levantar objetos, cargas pesadas, de levantar animales, de levantar personas. Nosotros tenemos una película que está muy interesante, el que no la haya visto se la recomiendo, que es Mal día para pescar, que hace referencia a un poco más joven, sin duda, no de esta época inicial, pero justamente de un competidor y levantador de este tipo y de este modelo de circo. Bien, la gente pagaba una entrada para ir a ver a estos señores forzudos, esos hombres fuertes, y eso estimuló mucho lo que fue el entrenamiento de la fuerza. La gente se había atraída frente a eso, y si bien lo hacía gente que ya tenía genéticamente una exposición a ser grande y fuerte, sin duda se entrenaban. Y bueno, cuando nos acercamos más al siglo XX, ahí tenemos el surgimiento, la gran movida de ciertas disciplinas. Ahí empezaron a aparecer disciplinas relacionadas con la fuerza y con el entrenamiento de la fuerza. Por un lado tenemos lo que es la halterofilia, que tenemos, si bien un antecedente a finales del siglo XIX, por el 1896, que dentro de los Juegos Olímpicos fue la primera vez que se compitió en halterofilia, o sea, en el levantamiento de pesas. Su auge fue en el siglo XX,
con grandes escuelas, como fueron las escuelas rusas, que sin duda las escuelas rusas en esto tuvieron, o sea, el bloque soviético tuvo un gran impulso, o sea, se dominaron durante muchísimos años todo lo que fue tanto la gimnasia como las modalidades de levantamiento de pesos. El bloque capitalista, principalmente los Estados Unidos, volcó el entrenamiento de la fuerza hacia otro lado. Lo llevó a algo más estético, a lo que es el fisiculturismo, que también fue a inicios del siglo XIX, perdón, del siglo XX, del 1900, donde empezaron a aparecer antecedentes. Como les mencionaba hoy, tenemos a Charles Atlas, un famoso personaje. Búsquenlo, que está muy interesante lo que hablaba de su tensión dinámica y vendía hasta métodos de entrenamiento en base a la tensión dinámica. O sea, un modelo que después a la larga terminó demostrando que era bastante fraudulento. O sea, su cuerpo él decía que lo había generado gracias a esto solamente, y después se vio que, bueno, había entrenamiento de pesas detrás de todo eso. Pero bueno, esto fue un gran empuje. Este señor también hacía sus exposiciones y se empezaron a hacer competencias. Él fue uno de los primeros galardonados con un físico ideal, como decían por ahí. Y otra cosa de lo que empezó a impulsar también fue la aparición de los gimnasios, que si bien antes también ya lo sabían, y lugares donde se hacía ejercicio, pero hacer que hayan gimnasios más como los conocemos hoy. O sea, no tanto para la actividad física en general, sino los gimnasios más tipo de aparatos que tenemos hoy en día. Y Jacques Lalanne fue un pionero en eso, que puso una especie de cadena, como la conocemos hoy, de gimnasios en los Estados Unidos. Así como que les digo, o sea, el siglo XX de los inicios teníamos como dos escuelas, uno que se enfocaban más al entrenamiento de la fuerza en sí, y la halterofilia, y por otro lado el culturismo, los americanos. Y cada uno fueron creciendo en eso. Más adelante, por los años 60, aparecieron las primeras competencias de lo que es powerlifting, o potencia, que eso involucra tres tipos de ejercicio, que es el famoso press de banca, o pecho en banca, las sentadillas, y el peso muerto. Una competencia que suma los promedios levantados, los mejores promedios de esto, y fue otro impulso grande a lo que son las competencias. También se empezó a implementar el entrenamiento de la fuerza en los deportes. Eso fue a finales de los 60, donde el fútbol americano empezó a tomar cosas que ya lo había hecho los lanzadores, por ejemplo, básicamente, y algo de la gimnasia. Como les decía, los rusos eran pioneros en eso y empezaron a ver que gracias a la mejoría en la fuerza, después lo podían aplicar en sus deportes y veían que las mejoras eran brutales en lo que eran los medalleros olímpicos. Y lo empezaron a implementar deportes. Como les dije, el pionero fue el fútbol americano. Luego, más en el torno de las 80, tenemos personajes. Un personaje hiper mega conocido, como es el amigo Arnold Schwarzenegger, que él vino en lo que es parte de la vieja era de las competencias de fisiculturismo. Eso ha cambiado bastante, pero es parte de esa vieja escuela del culturismo, y eso tuvo mucho auge, y los famosos Mr. Mundo, Mr. Olympia, que se siguen compitiendo hacia hoy, que son las competencias máximas dentro de lo que es el fisiculturismo. Ya tenemos a Joe Weider, que era quien promocionó mucho, o sea, un pionero dentro de lo que fue el Mr. Olympia, y donde uno de sus más fieles y representantes, y que le permitió lanzarse en el mundo y darle esa trascendencia que tiene el Mr. Olympia, fue Arnold. Sus películas, también tenemos figuras como Hulk, famoso Paul Hogan, que a través de esas películas empezamos a ver esos musculosos. Después tenemos muchos otros ejemplos de ese tipo, pero eran cosas que a la gente lo empezó a estimular
por lo que era el entrenamiento de la fuerza. Más adelante, ya en los 90, empezamos a tener la inclusión más de la mujer en el entrenamiento de fuerza. Y después aparecen los famosos entrenamientos de tipo de la marca Body for Life, y empezamos a tener entrenamientos de fuerza grupales, incluirlos en las clases, y fue como la mujer se fue animando a entrar en el mundo del entrenamiento de la fuerza y de poder trabajar con las pesas, que antes era como atribuida a los hombres, y empezaron a perder ese miedo por los efectos posibles negativos de la mujer por el entrenamiento de las pesas. Y bueno, hasta que llegamos a la actualidad, donde vemos grandes cadenas de gimnasios, donde vemos muchos aparatos, hay mucha tecnología hoy en día. Se ha avanzado mucho en también lo que tiene que ver el entrenamiento relacionado con electroestimulación, y donde han surgido o resurgido cosas que ya estaban por ahí, como son los entrenamientos de alta intensidad de la fuerza, como puede ser el cross-training, o como podemos, poniéndole una marca reconocida mundial, CrossFit y sus competencias, que es una modalidad particular de entrenamiento de la fuerza. También tenemos el entrenamiento de la fuerza tipo calistenia, que bueno, tenemos acá en el grupo un compañero que lo practica. Ya tendremos dentro de algún taller, nos podrá asesorar de algunas cosas relacionadas al tema. Y después otro tipo de modalidades nuevas, pero que en realidad a veces, además de incluir cosas que ya tenían, incluyen tecnología nueva y a su vez un poder de mercado detrás, de vender una marca. Eso es lo que nos está llegando hoy, los paquetes de marca, que hay que saber sacarle el rótulo y poder entender cómo son los métodos reales y no comprar simplemente la marca. Bueno, esto es un poquito lo que fue la historia. Ahora vamos a abrirnos a hablar un poquito de lo que son los beneficios del entrenamiento de la fuerza. Para estudiarlos un poquito mejor, vamos a hablar de agruparlos según diferentes cosas. Bueno, en principio podemos hablar lo que refiere al metabolismo y a la composición muscular corporal de las personas. Podemos decir que el entrenamiento de la fuerza permite mejorar la composición corporal. ¿A través de qué? Aquí estamos hablando del aumento de la masa muscular, que no siempre tiene por qué ir acompañado, pero son los beneficios que podemos obtener. Y podemos promover también la pérdida de grasa. O sea, estaremos hablando dentro de los componentes de nuestro cuerpo, que lo refieren la masa ósea, la masa muscular y la grasa corporal. Bueno, pues con esto podemos aumentar la masa muscular y reducir la grasa. Por otro lado, podemos tonificar y reducir la flacidez. Podemos aumentar el metabolismo basal. Metabolismo basal refiere a el gasto, esto ya lo hablamos también, pero es bueno repasarlo. El gasto mínimo que tiene nuestro organismo para mantener las funciones básicas para la supervivencia. ¿Por qué aumenta esto? Porque al haber mayor masa muscular, para poder nutrir ese aumento de los músculos, necesitamos más calorías. Bueno, por eso estamos aumentando el metabolismo. También tenemos a nivel de colesterol, una estimulación del colesterol bueno y una reducción del malo. También estamos hablando que este tipo de trabajos de la fuerza puede ayudar a reducir el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Relacionado con eso, también puede ayudar a regular la presión arterial. A medida que vayamos hablando un poco más de fisiología, los veremos, los medios por los cuales lo hace. Y también a reducir tanto el riesgo de muerte prematura como de padecer cáncer. Esto es importantísimo. Estamos hablando de que
la incidencia de cáncer mundial es muy grande. Bueno, el entrenamiento de la fuerza, según estudios, estaría colaborando con eso. En lo que refiere al aparato locomotor, nos permite un mantenimiento y mejora de la capacidad de rendimiento y de fuerza del aparato como locomotor. O sea, capacidad de cómo rinde y cómo se esfuerza. Y aquí vamos a ir viendo algunos de los ítems relacionados a eso. Puede promover las posturas, la buena postura, contrarrestando debilidades y acortamientos musculares. Un buen programa de entrenamiento de la fuerza puede ser llevado a lo que es no solo cambios posturales, sino a mejorar, la postura, sino también a reeducar cosas. Esto está más vinculado con el ámbito de la salud, no tanto del entrenamiento, pero bien, hay que tenerlo en cuenta. Habla de esto que dice que previene dolores de espalda, articulaciones y del aparato locomotor en general. Sin duda que sí, o sea, un cuerpo más fuerte está más cuidada su espalda si el plan está bien planeado y las articulaciones más protegidas también. Habla de que reduce el riesgo de aparición de contracturas. Justamente como siempre hablamos de lo mismo, esto tiene que ser un programa bien diseñado. Si lo hacemos mal, esto puede aumentar. Estabiliza el aparato locomotor pasivo. Esto lo vamos a ver bien. Pero hablamos de que habla de mejorar la consistencia y la capacidad de esfuerzo tanto de ligamentos, tendones, cartílagos y huesos. Aparato locomotor activo, estamos hablando de los músculos en sí. Y pasivo, como les digo acá, la parte de ligamentos, tendones, cartílagos y huesos. Bien, dentro de lo vinculado a la fuerza y el aparato locomotor, aquí nos vamos a la rama de la rehabilitación, que acelera los procesos de rehabilitación después de una lesión o de una cirugía. Esto aplicado en parte a lo que es el trabajo de nosotros los fisioterapeutas, como después también de los profes o entrenadores personales, porque si bien la capacitación de profe o de entrenador personal no está directamente pensada para la rehabilitación, pero luego de un proceso de rehabilitación, los profes también tienen que hacer una readaptación para poder llevar a las personas a lo que estaban previo a la lesión o la cirugía. Así que bien, está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, hablamos que la fuerza también colabora en tratamientos de afecciones articulares como artritis y artrosis. Esto a nivel de la fisioterapia. Beneficios psicológicos del entrenamiento de la fuerza. Importantísimo tener en cuenta esto. Psicológicamente las mejorías que nos puede dar, y esto como les planteaba en nuestra clase inicial, de este componente importante de cualquier profesional, pero de un entrenador personal, muy importante este factor psicológico. Bueno, el entrenamiento de la fuerza permite el aumento de la autoconfianza y la autovaloración, desarrollo de la conciencia del cuerpo humano y mejora de la percepción. Los problemas de confianza y autovaloración, y sí, básicamente las personas que nos llegan a nosotros y que buscan un entrenador personal, muchas veces hay problemas en este ámbito. Después del tema de conciencia corporal, y si es personas que no han practicado demasiado deporte, hay que trabajarlo mucho. Bien, después está las mejorías a nivel del estado de ánimo y del bienestar corporal. Esto está muy relacionado con la parte hormonal, que ahora después también lo vamos a hablar, del entrenamiento de la fuerza, esos cambios hormonales que dan el ejercicio que brinda que uno se sienta mejor. Reduce el estrés, la depresión y la ansiedad. Bueno, es un aparato de canalización. El ejercicio físico, el deporte y el entrenamiento de la fuerza es una descarga a tierra buenísima. Mejora la calidad del sueño. Una persona que se cansa desde el punto de vista físico, porque uno puede estar cansado por su trabajo, por otro tipo de demandas, pero el sueño más placentero se da cuando hay un cansancio físico, y eso nos ayuda al entrenamiento de la fuerza.
Después, relacionado a lo que es las actividades de la vida diaria y actividades de la vida diaria laboral, hablamos que el entrenamiento de la fuerza nos da una mejora en el desempeño de la realización de las actividades de vida diaria y vida diaria laboral. O sea, nos va mejor para hacer las actividades normales de levantar cosas, levantar un peso de acá, de allá, dentro de nuestra casa, mantenernos mejor de pie, o dentro de nuestro trabajo, dependiendo de qué tan físico sea, también nos va a ayudar. Y esto nos lleva a un buen trabajo de entrenamiento de la fuerza, a ayudar a prevenir las enfermedades de tipo laboral. O sea, no es lo mismo un cuerpo débil sometido a posturas mantenidas del tiempo o repetitivas que un cuerpo entrenado. Así que es muy importante también. Beneficios a nivel de los adultos mayores. Bien, si hablamos de los adultos mayores, los beneficios son brutales. Podemos decir que previene y combate la desmineralización ósea o osteoporosis, o sea, la actividad física, pero más que nada la de los entrenamientos de la fuerza, por ese pequeño impacto, esa pequeña atracción que dan los músculos y a través de los músculos a los huesos, que estimulan los depósitos de calcio a nivel de los huesos. Por otro lado, contrarresta la pérdida de masa muscular, lo que se llama sarcopenia. Esto es fundamental por el trabajo que se realiza a nivel de la fuerza sobre el músculo en sí. Con el pasar de los años vamos perdiendo tanto depósitos de calcio en los huesos, en la mujer mucho más a partir de la menopausia, y a nivel muscular también. Estos estímulos hacen de que esto se reduzca. Y en el caso de la osteopenia, que es el estadio previo a la osteoporosis, se puede hasta revertir en parte. Bueno, por otro lado se habla de que se previene el incremento del peso corporal relacionado con el aumento de la edad. Y sí, a medida que nos vamos volviendo más viejos, el metabolismo se va volviendo más lento, realizamos menos actividades además, eso nos lleva a que vayamos engordando. Bueno, eso estaría prevenido por el entrenamiento de la fuerza. Dicen, el adulto mayor también dota de mayor autonomía e independencia funcional. Esto refiere que las personas mayores cada vez pueden hacer menos cosas y se vuelven más dependientes de otros. El entrenamiento de la fuerza nos ayudaría en eso. Reduce el riesgo de las caídas y de las fracturas. Una persona fuerte es más difícil de caer y unos huesos más fuertes son más difíciles de ser fracturados, así que bueno, por ahí también tenemos beneficios. Después, a nivel deportivo, el aumento de la fuerza general y específica son cosas que están claras. La fuerza va a mejorar la fuerza general y también la específica para el deporte, si esto está bien planificado. Mejora el rendimiento deportivo y de otras capacidades. Hablamos de que la fuerza es una capacidad básica en relación con otras capacidades y también con el deporte, o sea que la mejora en sí de la fuerza y de la fuerza específica va a influir en estas otras. Reduce el riesgo de lesiones, y el riesgo de lesiones por todo tipo, ya sea por repeticiones, por falta de estabilidad o riesgo hasta por choque. O sea, una persona más fuerte se lesiona menos por todos lados. Y también dentro del deporte nos puede servir la fuerza como profilaxis. Hay deportes que son muy unilaterales, como es por ejemplo el tenis y tanto de ellos, o todo lo que tenga que ver con lanzamientos. Tenemos una extremidad muy trabajada y la otra no. Bueno, la fuerza puede ayudar a corregir esos desbalances o por lo menos hacerlo menores. Bien, por ahí con los beneficios. Ahora vamos a los factores que determinan las posibilidades de fuerza. Dentro de ellos los podemos agrupar como factores neurofisiológicos. Sobre esto les voy a agregar después otro material. Esto es como una introducción, lo vamos a pasar hoy medio rápido. Yo después les voy a pasar otra presentación sobre esto, donde vamos a ir un poquito más profundo, pero para esto tenemos que tener más afinado un poco la parte de fisiología
de lo que es los músculos, las contracciones musculares. Por eso no lo voy a incluir hoy, lo voy a pasar medio rápido, pero se los voy a mencionar. Factores neurofisiológicos. Dentro de ellos tenemos el sección transversal del músculo. ¿Esto a qué refiere? A qué tan grande es nuestro músculo. Esto va a influir en las posibilidades de generar fuerza. Disposición de las fibras musculares. Esto lo van a ver, hay diferentes tipos de músculos y unos pueden ser con las fibras en un sentido, otros en otras, y estos algunos favorecen, otros no tanto la generación de fuerza. Tipos de fibras musculares. Esto les pasé un video para que lo vieran. Las fibras tipo 1 y tipo 2. También lo vamos a ver después. Y sus subdivisiones de las tipo 2. La longitud del músculo. En realidad no quiere decir qué tan largo sea el músculo, sino qué tan estirado está el músculo. De esto también depende las posibilidades de generar fuerza. Con porcentaje de fibras musculares reclutadas, o sea, nosotros dependiendo del tipo de estímulo, qué parte de nuestro músculo, o sea, qué porcentaje vamos a poner en acción. Así que esto depende también para la fuerza. Factores biomecánicos. Bueno, longitud de palanca muscular. Y esto hace referencia un poco a las individualidades, o sea, las personas con extremidades más largas, más cortas, los ángulos de tracción, o sea, los ángulos en los cuales nosotros nos movemos respecto a la carga, los momentos de inercia de la carga, todos son bien relacionados a lo que ocurre con la carga. Después también tenemos los factores emocionales, lo que es la motivación, la tensión, el miedo, o sea, cómo se encuentra la persona frente al momento de realizar eso, o sea, qué tan motivado está, qué tan atento a lo que se está realizando, el miedo al peso o a lo que puede significar, la capacidad de sacrificio, el entrenamiento, esto es fundamental, o sea, las personas que tienen menos miedo, o sea, se animan más a mover cargas pesadas y tienen más posibilidades de laburar de verdad, van a tener mejores posibilidades al momento de la activación muscular y la concentración de poder estar en lo que están realmente. Y dentro de factores intrínsecos después también tenemos los básicos, como es la raza, el sexo y edad. O sea, hay razas, como éramos en algún tipo de afrodescendientes relacionado a factores de su tipo de fibras musculares y demás, podrán ver que en prácticas de algún tipo relacionado a la fuerza o fuerza rápida, por ejemplo, como son los corredores de velocidad, la raza negra está muy por encima del resto. El sexo también, hay diferencias entre el sexo masculino y femenino, y la edad también, eso hace que varíen mucho las posibilidades de fuerza. Después tenemos otros factores extrínsecos, o sea, que están por fuera de nuestras posibilidades o directas, que es como el lugar donde estemos generando eso, o sea, la altitud con respecto al nivel del mar, el clima, la temperatura, la humedad, todas esas cosas influyen. La hora del día, o sea, no es lo mismo a primera hora que a la noche, o sea, hay todo un tema de factores hormonales y de nuestro ritmo circadiano que hace que sea diferente. El tipo de alimentación que llevemos a nivel diario y a nivel previo de realizar actividades de fuerza, el descanso, esto es importantísimo también, y el entrenamiento, los niveles de entrenamiento que tenga la persona, los entrenamientos anteriores, todo eso influye en las posibilidades de generar fuerza. Bueno, vamos al último tema. Este capaz que es un poquito el más complejo. Vamos a tratar de especificarlos bien. Como les dije, el tema anterior de los factores determinantes, les voy a sumar algo más, porque quiero profundizar en varios de ellos, pero vamos a dar un tiempo más que sumemos algo sobre fisiología del tema. Bueno, un poquito de agua para mejorar la garganta. Hay muchas formas de clasificar lo que es el entrenamiento de la fuerza.
según los puntos de vista que se miren. Podemos verlo desde el carácter del esfuerzo y el tiempo de aplicación, que este tipo de categorización es una de las más usadas. Tipos de acciones musculares, ya los vamos a ver. Clases de contracciones, en relación con la magnitud del esfuerzo y del peso corporal del individuo, y en proporción a los porcentajes, en relación a los porcentajes de grupos musculares involucrados. Esos serían como los 5 parámetros fundamentales para poderlo clasificar. Carácter del esfuerzo o tiempo de aplicación. En base a esto podemos definirlo en 3 posibilidades: fuerza máxima, fuerza velocidad y fuerza resistencia. O sea, como les mostraba hoy, en esta primera, por donde la tenemos, ahí va. En base a cómo se vinculan estos 3, podemos estar hablando de fuerza máxima, y nos referimos al componente mayor de fuerza, o sea, a la mayor capacidad de fuerza que una persona puede realizar voluntariamente, o sea, de forma voluntaria. Eso sería fuerza máxima. Fuerza resistencia, que sería la capacidad de resistir a una acción de fuerza. Y fuerza velocidad, o potencia, como le llaman algunos, o fuerza rápido, que es la posibilidad de generar gestos de fuerza a una velocidad grande. Vamos a volver a las clasificaciones. Bien. Así que, como decía, la fuerza máxima está relacionada a la máxima posibilidad de generar fuerza, que después tiene diferentes tipos de determinaciones de esa fuerza máxima. Se puede hablar de fuerza máxima concéntrica, excéntrica. Se puede hablar de fuerza máxima isométrica, que eso después lo vamos a relacionar porque eso está relacionado con tipos de contracciones musculares, que ahora las vamos a definir. Después la fuerza velocidad, que se puede definir también como potencia, como le decíamos, que hay un entrenamiento pensado en eso, básicamente al deporte. Ya vamos después a ahondarlo un poquito más a estos términos también. Ya cuando vayamos a hablar más del entrenamiento de la fuerza, ahí vamos a volver a tocar estos temas, vamos a definirlo. Porque eso nos va a decir este tipo de fuerza máxima, cómo se trabaja. Rangos de activación en base a los porcentajes de pesos que vamos a utilizar, el número de series, de repeticiones, los tiempos de descanso. Cada uno de este tipo de variantes de la fuerza las vamos a ir definiendo. Como les decía, la fuerza velocidad o potencia, algunos hablan fuerza de aceleración o de impulso o fuerza explosiva, está todo vinculado con lo que refiere a fuerza velocidad, esa relación. Y la fuerza resistencia, que dentro de ese tipo de fuerza lo que vamos a encontrar es una fuerza muy utilizada, creo que de las más conocidas en el ámbito de la musculación, que es la fuerza hipertrofia. O sea, la fuerza pensada para el aumento o el incremento del tamaño de las fibras musculares y por ende ver esos músculos más desarrollados. Bien, esa sería una clasificación. Otra sería por el tipo de acción muscular, que ahí podemos hablar de fuerza estática o dinámica. Sería 2 formas de categorizarlo también. Hablamos de fuerza estática cuando se habla de la acción, es una acción que se considera estática, lo que hace referencia a que cuando realizamos este tipo de fuerza, se genera una tensión muscular, pero si bien hay activación muscular, vemos que la posición relativa de nuestra extremidad
o de la parte que esté realizando la fuerza no tiene cambios. O sea, nuestro brazo hace fuerza, o nuestra pierna, o nuestro cuerpo hace una fuerza, pero no vemos ningún movimiento aparente. Esto sería fuerza estática. Después tenemos la fuerza dinámica, que también se genera tensión muscular, pero ahí vemos cómo las inserciones del músculo cambian de posición. Acá sí se ve movimiento. Acá estamos hablando de una acción dinámica. Por eso decimos que este tipo de clasificación se hace en relación a las acciones musculares. Acciones estáticas, donde no hay movimiento, y hablamos de fuerza estática, y acciones dinámicas, donde sí hay movimiento, y hablamos de fuerza dinámica. Esta sería una segunda forma de definirlo, y esto lo vamos a ampliar un poquito más con este otro tipo de clasificación. Este tipo de clasificación vincula lo que son los tipos de contracciones musculares con lo que son los tipos de fuerza. Para ello vamos a empezar a hablar un poquito de fisiología. Yo les pasé unos videos de esto también, que espero que lo hayan visto. Ahora vamos a ir viendo algo. Y tomé este modelo de Hill que está muy interesante. Como habrán visto los videos, y ahora vamos a mirar en otro, nosotros tenemos por un lado lo que es el hueso, y por otro lado tenemos el músculo. Los músculos siempre van conectados al hueso. El músculo tiene diferentes componentes, que de mayor a menor, vamos a decirlo, o sea, tiene la parte del vientre del músculo, o sea, el vientre en sí, y tenemos en sus extremidades un tendón, que es el que une al hueso. Este músculo está distribuido en fascículos. Esos fascículos, a su vez, en fibras musculares. Que esas fibras musculares sería lo que nosotros llamamos la célula muscular. Ya van a ver, no sé si en la primera clase de fisiología ya hablaron algo de célula, me imagino que sí. Bueno, la fibra muscular es la célula muscular. Ahora vamos a mirar un videito de esto, de las diferentes partes del músculo. El músculo, dentro de sus partes, tiene una parte, o sea, lo que se llama el elemento contráctil, o el elemento elemento activo, que es el sarcómero, esa unidad funcional que compone al músculo. Vamos a ir mejor al video, que ahí vamos a ir viendo esas partes, y después volvemos a esa estructura de Hill. Vamos a ver si podemos accionar este video. Bueno, no sé qué pasó, que el video no quiere abrirse como tal. Bueno, vamos para atrás. Esto se lo vuelvo a pasar al video, no hay problema. Esto hay que chequearlo antes. Andaba, no sé qué fue lo que ocurrió, que no lo puedo activar. Bueno, les hablo igual desde acá. Dentro de lo que es toda la estructura muscular, que la vemos acá, esto comprendería un hueso arriba, otro hueso abajo, y dentro de él tendríamos el músculo. Tenemos una parte activa y una parte pasiva, que está compuesta a su vez por dos partes. La activa sería lo que podemos contraer, o sea, sería lo que más manejamos como idea de músculo. Y después la pasiva tenemos dos partes. Un elemento elástico en serie que se llama, es este, elemento elástico en serie, lo tenemos acá arriba y lo tenemos acá abajo, que es el tendón, que como decía,
el músculo, o sea, el vientre muscular, tiene en sus extremos los tendones, que son los que nos conectan a los huesos. Bueno, este es el componente llamado elemento elástico en serie, que su capacidad de contracción es mínima o prácticamente nula. Tiene un componente elástico. ¿A qué hace referencia ese componente elástico? Que se puede estirar. El tendón se puede estirar. Bien. Por otro lado, dentro de los componentes pasivos, tenemos a lo que hace referencia al sarcolema, endomisio y perimisio. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son? Es un componente pasivo también, que tiene la capacidad de deformarse junto con el músculo, pero la capacidad de contracción es mucho menor a la del músculo. Esto que permite esos fascículos que tenemos armados acá, es lo que permite hacerlo. Es un tejido conjuntivo o conectivo que permite darle una protección. O sea, el músculo tiene una parte efectiva de contracción, que es la parte del sarcómero, o sea, es la parte activa, perdón, acá arriba. Esa es la función del músculo, lo que le permite contraérselo es la parte del sarcómero. Y después tenemos esta parte de protección, donde la parte externa le llamamos perimisio. El perimisio es lo que viene cubriendo externamente y lleva a conectar el tendón en lo que se llama antesis, la unión del tendón con el músculo, y a su vez, perdón, con el tendón con el hueso. El hueso a su vez tiene otra capa. O sea, hace tiempo que se viene utilizando un término fascia, que se llama fascia. Ahora estamos todos con esa idea de fascia, y es ese componente conjuntivo o conectivo que conecta todo el cuerpo. Bueno, eso permite conectar el hueso, que tiene el periósteo, que es una cobertura de ese tejido conectivo conjuntivo, que le permite unirse al tendón en la antesis, como se llama, luego al músculo en lo que se llama la unión miotendinosa, que es este punto acá. O sea, hablamos de antesis, se une hueso, tendón, unión hueso, tendón, músculo, y eso se proyecta hacia el cuerpo del músculo. Eso hablamos del famoso perimisio. Después, cada uno de estos grandes fascículos está rodeado por el famoso, la cobertura por afuera era el epimisio, perdón, me equivoqué en eso. Epimisio es el que envuelve a todo el músculo. Perimisio a los diferentes fascículos, estas envolturas que vemos acá. Y después tenemos al endomisio, que es lo que envuelve a la fibra propiamente dicho. O sea, así que bueno, este sistema de soporte que va acompañando al músculo, por eso si miran el modelo tenemos los tendones, como decíamos, en los extremos, y después dentro del vientre tenemos una parte contráctil y una parte pasiva. Bueno, espero que no ha sido demasiado rebuscado esta parte. Ahora vamos a irlo mirando. Así que tenemos dentro del músculo, como le decíamos, parte descontráctil, los sarcómeros, la parte de la fibra muscular realmente dicho. Tenemos un elemento pasivo que lo envuelve y otro elemento pasivo en los extremos. De cómo se comporta esto frente a las diferentes tensiones, vamos a hablar de lo que son las contracciones. Y su vínculo, como les decía, dependiendo de los tipos de contracciones, vamos a tener un tipo de fuerza. Hablamos por un lado de contracciones activas y contracciones reactivas.
que ellas a su vez se subdividen. Lo mismo pasa con las fuerzas, fuerzas activas y fuerzas reactivas. Tipos de contracciones activas. Estas son las más conocidas, al igual que este tipo de fuerza, y las más manejadas, los conceptos más manejados en relación a la fuerza. Después vamos a ver las reactivas, que tienen a veces mayores abordajes dentro del entrenamiento deportivo, no tanto del entrenamiento de la sala de musculación. Bien, dentro de las contracciones activas tenemos por un lado las contracciones isométricas o estáticas, que ahora las vamos a ver y definir todas. Después tenemos las contracciones anisométricas o dinámicas. O sea, unas contracciones son isométricas, otras contracciones son dinámicas. La definición anterior, recuerdan, según las acciones, también hablábamos de acciones estáticas o acciones dinámicas. Bueno, acá lo estamos relacionando con el tipo de contracción. Bien, vamos a la siguiente gráfica. Volvemos al modelo de Hill, y esto es para definir este tipo de contracciones, a ver qué hace referencia cada una de ellas. Bien, cuando hablamos de contracciones estáticas, si miramos el modelo de acá, esto sería en este borde de acá arriba tendríamos lo que es el hueso, esto sería el músculo y esto sería el tendón. En este extremo faltaría el tendón también, pero esto para hacerlo un poquito más claro este modelo. Así que hablamos de una parte de componente contráctil y esto todo lo que es elástico. No es únicamente el tendón, ya estamos hablamos de la fascia, hoy también se comportaría con este tipo de componente más pasivo. Bien, si hablamos de contracciones activas, no reactivas, solamente de las activas tenemos, como decíamos, las de tipo isométrica, que en este tipo de casos sería como el que vemos acá. Esto sería un tipo de contracción isométrica. Como les decía, en el A lo que vemos es el músculo en reposo. Esto sería el músculo sin ningún tipo de actividad, sin ningún tipo de acción muscular. Músculo en reposo y sus dos partes. Cuando nos venimos acá, estamos viendo, si ustedes observan, no hay movimiento. El movimiento se mantiene el mismo. Los bordes eran lo mismo que acá. No hay movimiento. La pesita esta no tiene ningún tipo de movimiento. Este es el tipo de contracción isométrica. Exteriormente no vemos el movimiento. O sea, es como estar estancado en algo, pero hay activación. ¿Por qué hay activación? Porque si miramos a nivel del componente contráctil, si miramos esto con esto, hubo movimiento. El elemento contráctil en este movimiento vemos cómo se acorta, o sea, sube. ¿Y qué pasa con el elástico? Se deforma. O sea, hay contracción, hay una deformación. Lo que no hay es el movimiento de la palanca, o sea, no veríamos nuestro brazo moviéndonos. Este claro ejemplo es el ejemplo de la activación cuando empujamos una pared, no la movemos, nuestro músculo se pone en acción, se deforma el elemento contráctil y el elástico también. Este se acorta y este se estira. Bien. Vamos a las contracciones anisométricas o dinámicas, o sea, que no mantienen la misma distancia. Acá sí vemos que el brazo de palanca se mueve. Acá hay un acortamiento general y acá hay un estiramiento. Cuando hablamos de una contracción, que sería esto, concéntrica
estamos hablando de que el elemento elástico se está alargando y el componente contráctil se está cortando. Lo mismo que ocurre acá. Esto pasaba acá. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que en la palanca movimiento, en la extremidad, sí hay movimiento. En este no. Lo mismo. Esto se acortaba, esto se acorta. Esto se estiraba, esto se estira. ¿Cuál es la diferencia? Acá estamos realizando una fuerza contra algo que no podemos mover. En esto sí. Como lo movemos, el músculo se acorta. Esto es el famoso contracción concéntrica. En el caso de la articulación del codo, esto sería llevar el antebrazo contra el brazo. O sea, la acción de el clásico ejercicio de bíceps cuando estamos acercando la mano hacia el hombro. Esa sería la parte concéntrica del movimiento. Cuando hablamos de excéntrico, acá vemos también hay movimiento. Pero acá, ¿qué pasa? El músculo, el componente contráctil se estira a diferente de los anteriores. Y el componente elástico se estira y más. Observen el gráfico. Así que en este se contraía y este se estiraba. O sea, este se acortaba, este se estiraba. En este lo mismo. Este se acorta, este se estira. En este se estira y este también se estira. O sea, la parte contráctil y la no contráctil, ambas son estiradas. Llevémoslo ahora a la fuerza. Ya hablamos de las contracciones. Hablemoslo de fuerza. Entonces, fuerza de tipo activa que le llamamos. Tenemos la fuerza isométrica. Es el ejemplo de acá. Isométrica, misma medida, estamos hablando. ¿Y a qué hace referencia? A lo que vimos anteriormente, a un tipo de contracción isométrica o estática. O sea, cuando hay fuerza isométrica, hay este tipo de contracción. Tenemos fuerza, pero no tenemos movimiento. Vemos en este caso, este muchacho acá que está trepado a una barra y no se puede subir. O sea, una persona que no puede superar su peso y lo vemos ahí trancado sin poder moverse. Este otro caso estaría haciendo como un tipo de entrenamiento en un rack, un trabajo como para piernas, pero está trancado y por ende no lo puede mover. Miramos en estos dos la flecha, se está igualando la fuerza y la reacción y no hay movimiento. En este pasa lo mismo. Esto sería la fuerza isométrica. Acá empezamos a diferenciar la fuerza. Como les dije, los diferentes tipos de fuerza los vamos a ver en base a los diferentes tipos de contracciones. Así que a la fuerza isométrica le corresponde una contracción isométrica. La fuerza anisométrica, o sea que no es isométrica, le corresponde una fuerza con movimiento. Acá vemos otro tipo de trabajo que podría ser similar a este, pero este es el personaje que se sube a una barra y que puede subir y luego bajar. ¿Qué tenemos al inicio? Una contracción concéntrica. El brazo de palanca se cierra. Ustedes miran el codo, acá el brazo de palanca está abierto, está estirado el brazo y se cierra. Eso sería una contracción concéntrica. Acá tenemos el momento donde se queda arriba, está estático, se daría la contracción isométrica. Y acá el individuo empieza a bajar. Estaría haciendo una contracción excéntrica. Bien, las fuerzas anisométricas, todas ellas, pasan por estas tres etapas. ¿A qué hacen referencia ahora? La isotónica
o sea, dentro de las fuerzas anisométricas, o sea, que no mantiene la misma metría, o sea, que hay movimiento visible a los ojos, las isotónicas tenemos, o sea, ¿a qué refiere el término isotónico? Igual tono. Esto referiría de que el componente de fuerza, o el elemento que nos impone fuerza, sería siempre el mismo, siempre la misma carga. Las isocinéticas, iso igual, cinética velocidad, estaríamos hablando que nosotros estaríamos moviendo una carga a la misma velocidad. Bien, esto en la naturaleza no existe. Existe la combinación de estas cosas. ¿Y dónde se da? En el movimiento ausotónico. O sea, los movimientos que nosotros vemos, los ejercicios de fuerza del gimnasio, las actividades de fuerza son ausotónicas. Estos son como cosas ideales o más bien de laboratorio. Isotónico, ¿por qué? ¿Por qué no siempre el mismo peso? Si nosotros agarramos una barra y estamos moviendo 10 kilos, los 10 kilos van a ser siempre lo mismo. Bueno, luego cuando veamos en las siguientes clases y analicemos un poquitito los sistemas de palanca, vamos a ver que cuando nosotros, si ustedes tienen experiencia de levantar, hacer cualquier tipo de ejercicio de fuerza, verán que durante todo el recorrido no nos cuesta lo mismo. Por lo tanto, la incidencia de la carga sobre el esfuerzo no es el mismo. Entonces, nunca habría, en los ejercicios convencionales, hay máquinas especiales que buscan hacer esto, nunca sería igual la carga. Así que en la realidad no se da. O sea, este tipo de fuerza es como de laboratorio. Después el tipo de fuerza isocinético de igual velocidad tampoco se da en la realidad, excepto algunas máquinas especiales. Hay unas máquinas isocinéticas que no las tenemos tampoco en los gimnasios habituales, se usan en laboratorios, que es una máquina que se mueve a la misma velocidad. No importa la fuerza que nosotros le ejerzamos, ella se va a mover a la misma velocidad. Tiene un sistema de tipo hidráulico que mantiene eso. Así que, para resumir este tipo de fuerza activa, las dividimos en dos: fuerzas isométricas y después fuerzas no isométricas. O sea, fuerzas donde no hay movimiento y fuerzas donde sí vemos movimiento. Estas fuerzas donde sí vemos movimiento, la más clásica es la ausotónica. Así que quédense con eso. Fuerza isométrica y fuerza ausotónica. Estas fuerzas todas tienen su componente de parte concéntrica del movimiento del ejercicio, donde hay una contracción que lleva a cerrar el ángulo, una fase donde hay una isometría, o sea, donde se mantiene la postura, y luego una donde se estira. Esto puede darse al revés. Cuando nosotros bajamos una carga pesada, si por ejemplo este señor agarrara una carga que está en un estante y le agarrara acá arriba, se daría primero la excéntrica, porque él estaría bajando las cosas, así que no tendría por qué tener siempre, las fuerzas no siempre tiene que tener el componente de estas tres. Téngalo claro eso. Bueno, fuerzas y contracciones reactivas. Bien, como les decía, estas no son las más tomadas en cuenta en el gimnasio, pero hay que tenerlas claras que existen. Esta contracción reactiva hace referencia a algo que se llama ciclo de estiramiento-acortamiento, que es esto que resume acá abajo. Y vamos de nuevo a la física y a la parte de la mecánica y la idea de acumulación de energía. Esto significa ciclo de estiramiento-acortamiento. Cuando un músculo, o en este caso un grupo muscular, es estirado, ese músculo acumula energía cinética. Esa energía, si esta persona mantiene esa postura, se pierde y se termina transformando en calor después. Pero si esta persona que acumuló energía
luego la transfiere nuevamente el movimiento, genera una acción. O sea, tuvimos un estiramiento del músculo, o sea, una fase excéntrica, un componente excéntrico, y luego el músculo se contrae para saltar. Bien, esto es el ciclo, el famoso ciclo de estiramiento-acortamiento. Primero el músculo se estira y luego se contrae y eso permite el salto. Todo esto sí se da en un tiempo corto. Y ahí vamos a definir lo que son los tipos de fuerza. Cuando nosotros hablamos de fuerza reactiva, tenemos dos posibilidades. La fuerza elástico-explosiva, donde los tiempos de ejecución tienden a ser un poco más largos. ¿Por qué? Porque es un poquito lo que vemos en este ejemplo de acá, donde el músculo se estira bastante para luego contraerse. Tenemos otro tipo de fuerza reactiva, que es la flexo-elástico-explosiva. ¿Esta fuerza a qué refiere? Alguna vez alguno saltó a la rayuela, me imagino, ¿no? Bien, ¿cómo lo hacen? Rápido. Este tipo de componente de la fuerza, hay una pequeña deformación, no como acá que se estira mucho el músculo, seguido de una reacción. ¿Por qué se da tan rápido esto? Porque aparecen reflejos musculares. Eso lo vamos a ver más adelante. Esos reflejos que permiten de que los músculos se puedan contraer muy rápidamente sin ser algo pensado. Esos son esos pequeños saltos. Así que bueno, para resumir, fuerzas reactivas entonces hablamos de elástico explosiva cuando hay un estiramiento grande del músculo, o algo reflejo más chico, flexo elástico explosivo. Bien, espero que no haya sido pesado eso. Vamos a volverlo un poquitito atrás y vamos a mirar esta tabla acá. Así que hablamos tipos de contracciones, tipos de fuerza. Hablamos de contracciones activas, fuerza activa. Hablamos de contracciones isométricas o estáticas, dinámicas y después mixtas, donde se combinan las dos. Y dentro de estas dinámicas tenemos las contracciones concéntricas y excéntricas, unas que se cierran y otras que se abren. Relacionado con ese tipo de activaciones tenemos los diferentes tipos de fuerza, isométricas o anisométricas, donde, como les decía, la isotónica es la más convencional. Tipos de contracciones reactivas: a través del ciclo estiramiento-acortamiento tenemos las elástico-explosivas y las flexo-elástico-explosivas. Así que cerremos este capítulo de dividir los tipos de fuerza en relación al tipo de contracción muscular. Perdón si no salió lo más claro, eso lo podemos repetir en cualquier momento. Y ya para ir cerrando, vamos a ver un tipo más de clasificación en relación a la magnitud del esfuerzo y el peso corporal. Y aquí podemos diferenciar fuerza absoluta de fuerza relativa. La fuerza absoluta hace referencia a la fuerza máxima que puede generar nuestros músculos, nuestra fuerza máxima. Eso sería la fuerza absoluta. Y la relativa hace referencia al valor respecto a lo que pesa el atleta. Fuerza relativa es fuerza absoluta sobre el peso corporal. Esto es muy importante a nivel deportivo. Por algo se compite en categorías de peso en algunas disciplinas. Acá está la gran duda, como dicen por ahí: ¿quién tiene más fuerza? ¿Un elefante o una hormiga? Siempre hago este raciocinio. Un elefante en su trompa puede levantar a una persona. Podemos decir que tiene mucha fuerza. Una hormiga puede llevar una carga, una hoja o un palo de un tamaño bastante importante. ¿Quién tiene más fuerza? Si decimos así, ¿quién tiene más fuerza? Y hay que ir a esta definición.
Si hablamos de fuerza absoluta, sin duda el elefante, porque el elefante puede tirar hasta un árbol, levantar a una persona o cosas más pesadas. Si hablamos de fuerza relativa, ¿quién tiene más fuerza? Sin duda que la hormiga, porque la hormiga puede levantar, si bien una pequeña hoja, es algo insignificante, pero con respecto a su peso corporal, es muy grande. Las hormigas pueden levantar varias veces su peso corporal. Así que, como fuerza absoluta, decimos que la hormiga es uno de los animales más fuertes. Los elefantes, si podemos buscar otro tipo de animales, tienen de gran porte mucha fuerza absoluta. Por último, para ir cerrando, en relación a los grupos musculares involucrados, podemos diferenciar la fuerza general o fuerza global o fuerza local. La fuerza global hablamos de cuando una sexta parte de nuestros grupos musculares están puestos en acción. Estamos hablando de un trabajo de fuerza general o global. Si el porcentaje es menor de eso, estaremos hablando de fuerza localizada. Cuando hablamos, por ejemplo, de una competencia en una disciplina, como puede ser un peso muerto, estamos hablando de una fuerza general. Cuando hablamos de una competencia en una sentadilla, por más que los miembros inferiores son los que hacen el mayor esfuerzo, o sea, son un ejercicio de fuerza de las piernas, pero nosotros tenemos que poner todo nuestro cuerpo en acción al mover eso. Sin embargo, cuando nos sentamos en una camilla de cuádriceps, que estamos trabajando de forma local, o sea, cuando hacemos una patada de glúteo, ahí estamos trabajando de forma local. Bueno, esto serían básicamente las formas de poder dividir lo que es el entrenamiento de la fuerza. Así que resumiendo un poco, como ya vimos hoy, hablamos de los diferentes conceptos, de una reseña histórica de lo que fue el entrenamiento de la fuerza durante toda nuestra historia, los diferentes beneficios con respecto a los diferentes parámetros, los factores determinantes, como les dije, eso lo vamos a retomar en otra clase, y estas últimas clasificaciones, que encontré 5 interesantes, las más importantes y las más manejadas, como les decía, son las relacionadas con, vamos a ver la anterior, ahí va, con lo que tiene que ver con el carácter de fuerza, donde hablamos de fuerza máxima, fuerza velocidad y fuerza resistencia, y estas que se nos fue un poquitito más con respecto a las activaciones isométricas, concéntricas y excéntricas, las fuerzas dinámicas o fuerzas estáticas. Bueno, por acá cerramos la clase. Cualquier consulta, como les decía, lo hacen a través de nuestro Facebook. Así que muchas gracias. Esto fue el fin por hoy. Muchas gracias por todo. Espero no haber sido aburrido, no haber sido muy extenso. Un saludo grande, nos estamos viendo en otra ocasión.